Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor. Por tu gran amor, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo, danos palabras, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, danos espíritu de revelación y de conocimiento tuyo, Padre, para hablar tu palabra. Que sea tu nombre exaltado, que sea tu nombre glorificado, que sea tu nombre reconocido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermana Esmeralda. Damos gracias a Dios por su misericordia. Nos vamos a abstener ahorita al momento de cantar. Está muy sensible todavía mi garganta, bendito Dios. Y la tos, ahí está la tos. Espero que no haya tos en esta transmisión. En la madrugada me tuve que despertar por un ataque de tos. A eso de las 3 de la mañana. Así que nos hincamos a orar y ya se nos quitó. Yo siento que es un ataque a las 3 de la mañana exactamente. Y ahí nos estuvimos orando hasta las 4:12 y ya nos recostamos. De nuevo y seguimos adelante, hermanos. En el nombre de Jesucristo. Les recuerdo, este sábado ya tenemos la velada de oración aquí. Amén. Y esperemos en Dios que nos confirmen más hermanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenemos cerca de 20 hermanos para estar aquí en la velada, más los que el Señor añada. Aleluya. Vamos a seguir adelante, hermanos. El domingo, perdón, el domingo tenemos el discipulado aquí en casa, pero no lo transmitimos porque es muy dinámico y les dejo tareas a los hermanos. La palabra central de la enseñanza le pido que la investiguen y que hagan un estudio acerca de la palabra clave que estamos en la enseñanza. Y la tarea es memorizar versículos bíblicos. Entonces los hermanos nos comparten sus experiencias que viven, porque de eso se trata el discipulado, de vivir en la palabra. Eso es lo que entonces es muy incómodo, sería muy incómodo poder algunos hermanos se cohíben, pero lo cierto es que podemos ir adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Y se pone muy interesante, hermanos, al ver los testimonios de lo que el Señor está haciendo, cómo el Señor está rompiendo los esquemas que se han formado dentro de nuestras mentes a través de cómo se mueve la institución y todo lo que se va formando y se cuadra de pronto nuestra mente y no hay quien saque, ni el Espíritu Santo puede romper esos esquemas tan cuadrados de pensamiento.
hasta que el Espíritu Santo, hasta que uno se humilla y el Espíritu Santo, hermano, rompe esa pared intermedia de separación para que tengamos comunión con el Espíritu Santo y para que tengamos comunión los unos con los otros. Amén. Permítanme, hermano. Aleluya. Y el viernes, hermanos, hablamos acerca del capítulo 17, cómo Jesús se está despidiendo de los discípulos, ya para ir a la cruz del Calvario. Y dice la Escritura en el capítulo 17, versículo 1, haciendo un pequeño resumen para continuar. Esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aleluya. Es tan profundo y a la vez tan sencillo lo que Jesús dice. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es lo que está diciendo Jesús. O sea, a veces nosotros cantamos: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. ¿Cómo le podemos dar gloria nosotros a Dios si Él es la gloria de Dios? ¿Lo podremos engrandecer? No, hermano. Lo que nos hace que Dios se engrandezca, no se engrandece en sí mismo. Cristo se engrandece en nosotros. Ojalá y pudiéramos entender esto, hermano. Lo que Jesús está diciendo: Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, le está diciendo Jesús al Padre: Padre, glorifícate aquí, para que tú recibas la gloria, no yo. Para que tú recibas el reconocimiento, no yo. Y de pronto descubre la esencia: como le has dado potestad sobre toda carne. O sea, Jesús sabía que Él iba a tener la potestad sobre toda carne. Jesús sabía que Dios se la había dado. Sí, hermano. Pero nosotros no lo sabíamos. Y eso es, dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, ¿cuándo le dio potestad sobre toda carne? Desde el principio de la creación del mundo, hermano. Todo fue creado en Él. Desde que Dios formó la tierra, los cielos y la tierra, todo quedó bajo su potestad, porque todo fue creado en Él. Nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. Por eso Jesús dice: como le has dado potestad sobre toda carne. Obviamente los discípulos no lo entendieron. Nosotros podemos entenderlo porque ahora vemos la consumación de su sacrificio. Y cuando Él dice consumado es, no está diciendo otra cosa más que todas las cosas vuelven a tener el orden en el que fueron creadas. Todo está consumado. Todo está hecho. Solo le faltaba una cosa: ser el primogénito en resucitar de los muertos. Por eso
Cuando resucita Jesús les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora lo ven y ahora lo entienden, porque primero les abre el entendimiento para que reciban el Espíritu Santo. Le sopla sobre ellos y le dice, reciban el Espíritu Santo y reciben entendimiento para comprender las Escrituras. ¿De qué sirve que usted diga que está lleno del Espíritu Santo porque habló lenguas, pero no tiene entendimiento para comprender las Escrituras? ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Jesús no había muerto todavía. Pero Jesús sabía que todo había sido creado en Él. Había sido creado por Él y para Él. Y Juan lo entendió después, por eso Juan escribió en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra, escribió Moisés. Pero en Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que está diciendo en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Él es el que era. Él es el que está presente aquí para ser crucificado. Y Él murió y resucitó y fue al cielo, y Él es el que ha de venir. Alguien puede decir y estudiar el hebreo y decir, mira, es que la letra Aleph y la Tau es la primera y la última, ya que dice que el Elohim era el primero y el último. Pero eso no es revelación, eso es conocimiento. Mire, hermano, mire qué tremendo, para que vea lo que puede ser un hombre con conocimiento. Porque una vez estaba yo en una caravana evangelística en la sierra y no había músicos. Y yo apenas me sabía el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, primera, segunda y tercera. Y de pronto me dice el pastor, me dice, hermano, usted va a tocar la guitarra ahorita en el culto. Ah, pero yo no sé, hermano. Y luego me dice el pastor, ¿qué no sabes? Que el tuerto es rey en tierra de ciegos. Santo. Todo el mundo estaba ciego para tocar la guitarra. Yo como me dio un ojo, como el hermano Casimiro, que con un ojo miraba y con otra cosa y con otro ojo casi miro, decía. Pues ahí me tocó. Allá en la sierra. Ahí me tocó tocar y cantar. En un culto, en las casas donde llegábamos a enseñar la palabra. Esa palabra, hermano, el tuerto es rey en tierra de ciegos. Hermano. Escuché lo que voy a decir. Hermano. Cualquiera que tiene un conocimiento y no tiene revelación es el rey entre todos los ignorantes. Y sabe que Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos, les dijo, mucho erráis sin conocer las escrituras y el poder de Dios. Sin conocer a Jesús, porque las escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Y cómo es posible que ustedes escudriñen las escrituras y no conozcan el que está frente a ustedes?
Qué terrible es esto, hermano. Tenemos generaciones que solo tienen conocimiento, pero no tienen revelación. Por eso es que están encerrados en lo mismo. Miren, hermanos, hubo un hombre llamado Martín Lutero, el reformador, le decían. Él no pretendía hacer una reforma, hermano. Él nunca pretendió hacer una reforma. Te bendigo, Chema, en el nombre de Jesús. Gracias. Él pretendió que la gente conociera la Escritura. Que la salvación no era por medio de bulas y por medio de vender. Y por medio de sacar gente del purgatorio. Él decía que la salvación era únicamente por el sacrificio de Jesucristo, por creer en Jesucristo, por la fe. Pero él no tenía el Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo sé que no tenía el Espíritu Santo? Porque él dijo que cuando él fue bautizado, el viejo hombre dice que sabía nadar. Y él salió del agua, pero el viejo hombre se hizo como pescado y se fue entre el agua. Hermano, paz de Cristo. Por eso te digo que no tenía el Espíritu Santo. Y ahorita te lo voy a mostrar. Vete al capítulo 6 de Romanos. Aleluya. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Dice así. Desde el versículo 3. Pudiera leer desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, ¿por qué llamamos nacer del agua? No entendemos que no hay nacimiento de agua. El bautismo significa muerte. No se nace del agua, se muere en el agua. Y se nace por el poder del Espíritu de Dios. Allá va. Y todos estamos emocionados por los bautismos en agua. No hay nacimiento de agua, hermano. No es real en ese sentido. Si somos sepultados para muerte, entonces no es nacimiento de agua. O nacemos o morimos. Y si vamos a ser renacidos de una simiente incorruptible. No con oro o plata. Por eso, Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la renovación en el Espíritu y por el lavamiento de la palabra. O sea, de nada sirve que yo sea bautizado en el nombre de Jesucristo y la palabra no trabaje en mí. El nacimiento de agua como tal no es nacimiento, es muerte. Es muerte.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y si quieres verlo como un nacimiento, naciste muerto. Si volviste a nacer, naciste muerto, pero muerto al pecado, muerto para el mundo. Y si morimos juntamente con Él, entonces Él nos da su espíritu y nacemos a una nueva vida. Mamá, haya. Perdónenme, no intento reescribir lo que está escrito. Intento que aclare, que el Espíritu aclare nuestra mente y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y entendamos que no podemos darle más importancia a lo que decimos ahora, nacer de agua, que nacer del Espíritu. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo significa muerte. Sí, hermano, lo decimos, pero no lo podemos vivir. Porque decimos las cosas por medio de un conocimiento repetitivo que fuimos aprendiendo. Que nunca nos ha sido revelado. Y lo que les estoy diciendo es algo que es nuevo a mi mente, a mi corazón. Que no puedo conformarme a lo que me han enseñado, porque el Espíritu Santo siempre nos está guiando a darnos un entendimiento que tenga el poder de la palabra. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Por qué? Por la gloria de Cristo. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Nosotros vamos a resucitar de los muertos porque la gloria del Padre resucitó a Cristo y la misma gloria nos resucita a nosotros y nos resucitará en aquel día. Por eso el apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesús de los muertos nos resucitará a nosotros y nos presentará juntamente con Él. ¿Hay alguien en casa? Cosa que viene en el futuro, pero que ya sucedió en el eterno presente. Por amor de Dios. Cosa que viene en el futuro, pero que ya sucedió en el eterno presente, hermano, porque en el futuro, en la eternidad, no hay pasado y no hay futuro. La eternidad es un eterno presente. Por eso Jesús dijo, yo estoy con vosotros. Él no dijo, yo estaré cuando se les ofrezca. Él dijo, yo estoy. Por eso la Escritura dice, Jesucristo no cambia, es el mismo. Ayer, hoy y forever, ever and ever. ¿Hay alguien en casa? Espero que no se hayan quedado perturbados por lo que les acabo de decir. Que el nacimiento de agua como tal no es un nacimiento del agua. Es una sepultura, es una muerte al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Hay alguien en casa? Por eso dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Es seguridad, es fe, es confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y lo que el Padre hizo para levantarlo.
ya fuimos levantados juntamente con Él. Por eso es que podemos demostrar, yo le decía una pregunta a la vez a mi hija, ¿cómo puedes demostrar que Jesucristo ha resucitado? Yo no puedo demostrar, pero Cristo en mí sí lo puede hacer. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Él me sacó del mundo de pecado que ya no vivo, ya no practico. ¿Hay alguien en casa? Yo soy testigo de la resurrección de Cristo. Ah, pero tú no estuviste allá. No, no estuve allá el día que Él murió, pero Él sí está aquí. ¿Hay alguien en casa? Versículo 6, hermano. Es tan importante sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso te digo que Martín Lutero no tenía el Espíritu Santo. Dice aquí, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el viejo hombre es destruido. No es que era astuto y sabía nadar y se fue por el agua y yo salí y luego viene y me alcanza. No. No se trata de estar batallando con la vieja naturaleza, hermano. Se trata de que murió juntamente. Yo morí juntamente con Él en la cruz del Calvario. Cuando no hay esa sabiduría en mí, entonces la vieja naturaleza no, me hace estar cuestionando todo. Y Dios me habla de una manera y de otra manera, y luego empiezo a caminar por ahí y de pronto ya no estoy de acuerdo, ahora quiero que Dios me hable de otra manera. Esa es la palabra, hermana Elizabeth. Por los frutos, no por las obras. La carne tiene obras. La carne quiere lucirse. Yo hago, yo presto, yo doy, yo brinco, yo hago eso. Pero el espíritu tiene frutos. ¿Cómo sé que la vieja naturaleza fue crucificada? Porque ahora hay fruto. Me atrevo a amar. Me atrevo a fructificar en medio del pantano. Como dice aquel canto, la rosa de Sarón florece en el pantano. Hay quienes quieren florecer nada más en un jardín, en un Edén, cuando la luz está puesta para iluminar las tinieblas. Por eso este hombre, yo puedo afirmar que no tenía el Espíritu Santo. Porque, ¿qué caso tiene, hermano, estar bautizado y que el viejo hombre nos esté guiando? Ya no estoy de acuerdo y me voy para acá, ya no estoy de acuerdo y me voy para acá. ¿Qué sentido tiene estar en Cristo? Y el viejo hombre nos sigue dominando. Ama, allá va. Y cuando dice aquí, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo.
Porque si el viejo hombre no murió, entonces no estabas arrepentido cuando te bautizaste. Ay, ya me empezó a dar rasquera en la cabeza. Cualquier cosa que represente un peligro, para nosotros nos encerramos y nos hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque el que está actuando no es el Espíritu Santo. ¿Qué peligro puede haber para afectar al Espíritu Santo? El pecado. El pecado no tiene que ver con el Espíritu. El pecado afecta a la carne. El pecado afecta a las emociones. El pecado activa al viejo hombre. ¿Hay alguien en casa? Aquel hombre no tenía el Espíritu Santo porque dijo, es que el viejo hombre era astuto y sabía nadar y... No, hermano. Si ese hombre hubiera tenido el Espíritu Santo, hubiera dicho esto. Sé que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Sea qué? Destruido. Va de nuevo. ¿Sea qué? Escríbamelo ahí, por favor. Más allá va. Sea destruido. Sea destruido para que no vivamos más para el mundo. Sea destruido. ¿Dónde, hermano? Cuando el viejo hombre es destruido, o sea, ese es el problema de que entre la psicología a la iglesia, hermano. Muy pocos psicólogos han entendido lo que el Espíritu hace. Y nos han explicado que nosotros somos almáticos, o sea, cuando el alma, ¿qué es lo que debe gobernar nuestra vida? ¿El alma o el espíritu? Por eso, hermanos, fíjense bien, el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. Pero cuando el cuerpo de pecado es destruido, las inmundicias de la carne no te controlan. ¿Por qué? Porque en tu mente lo que nos debe gobernar a nosotros no es el alma, es el espíritu. ¿Por qué en lugar de preguntar qué vamos a comer mañana, por qué no le preguntas a Jesús, Señor, cuál es la porción de comida que tienes preparada para mí mañana? ¿Por qué no le preguntamos al espíritu? ¿Hay alguien en casa? Cuando el cuerpo del pecado, como dice aquí, y como dice la palabra cuerpo del pecado, no se refiere a un cuerpo, se refiere a una actividad mental. Todo se desarrolla en nuestra mente. Por eso tenemos una batalla en nuestra mente día con día. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Desecha las fábulas, desecha y le dice lo que tiene que hacer. Pero ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu mente.
Nosotros somos almas, pero tenemos que entender que el Espíritu de Dios vino a nosotros y se unió con nuestro espíritu. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros nos mueva el espíritu, no nuestra alma. Y cuando le damos prioridad al espíritu, el alma pasa a un lugar más abajo. Y el espíritu sabe satisfacer correctamente las necesidades del alma, la carne no. La carne no satisface las necesidades del alma, hermano. Por eso Jesús dijo a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Hay alguien en casa? Sino que al contrario, el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. Por eso debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y cuando esos pensamientos, ¿sabes qué es llevar cautivo? Es tomarlos prisioneros. Y cuando uno es prisionero de Cristo, el pecado no le encanta ponerse a los pies de Cristo. Uno tiene que obligarlo. Esa es nuestra parte. Entonces, es bien importante, hermanos, entender. Por eso les decía yo que ese hombre no tenía el Espíritu Santo, tenía un conocimiento, porque esto requiere revelación, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Entonces, de esa manera tenemos vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice el capítulo 17, versículo 3 de San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si Dios te escogió a ti, y tú moriste juntamente con Él y fuiste sepultado juntamente con Él, entonces resucitaste juntamente con Él. Entonces Dios envió a su Hijo a morar en nosotros, y ahora el Espíritu dice, Abba, Padre. Ahora tú también, por el Espíritu de Cristo, le puedes llamar al Padre, Padre. Por eso Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, cuando ustedes oren así, no usen malas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No lo hagan en las esquinas de las calles y de pie para llamar la atención. Entra en un lugar secreto. Tú tienes un lugar secreto, hermano. No se refiere a un cuartito de 4 paredes. Al cuarto de guerra de moda que pusieron hace unos años. Hasta una película sacaron que llamaron cuarto de guerra. Mira, hermano. ¿Dónde peleas las batallas todos los días? Aquí, mira. Y aquí. Cuando la Escritura dice no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, está diciendo que no sepa. No le des vuelo a tu carne cuando Dios te use con la derecha. ¿Qué es la derecha? La diestra, el bien de Dios. ¿Y qué es la siniestra? Lo malo. Nunca mezcles las obras de la carne con el fruto del Espíritu, porque no se mezclan.
No se pueden mezclar. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos, hermano, cuidar ese lugar secreto. Entra en tu aposento secreto. Tú eres un aposento. Aquí en este aposento vives tú. En este templo, en este cuerpo, vivo yo, pero también vive Cristo en mí. Cuando tú te encierras en ti, sin que nadie sepa lo que tú estás haciendo, y tú no necesitas decirle a nadie que te vas a encerrar con el Señor, porque tú lo puedes hacer en lo cotidiano. Tú puedes estar comiendo y estar encerrado con el Señor. Tú puedes estar encerrado con el Señor e ir manejando. Tú puedes estar encerrado con el Señor en el altar allí. Y no estás escuchando lo que está diciendo el pastor. Santo, esto pega duro. Esto pega duro a todos los religiosos. Pero los que escuchan la voz de Dios, cuando están escuchando la voz de Dios, todo lo demás no se oye. En ese aposento secreto, este es el aposento secreto. ¿Ustedes creen que los chismosos tienen un aposento secreto? Ahí está tocando la puerta el Señor. Cuando tú le das cabida al chisme, adentro de tu casa vive la persona que te metió esa idea en la cabeza. Y de pronto estaba haciendo así, y luego viene otro más, y lo otro más, y lo otro más. Eres, como dice, eres público. ¿Por qué? Porque todas las voces de la iglesia están allí. El problema es que las crees. Y como las crees, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el aposento que tú tienes es para que viva Cristo y tú. Para que cuando tengas alguna necesidad, antes que nada, hables con Él. Y cuando tú antes hablas con Él, entonces, hermano, estás en el Espíritu. ¿Te acuerdas que había una canción? Alguien se va a acordar. Una canción del mundo que dice: dicen de mí que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, no es cierto. Miren, hermanos, cuando tú aceptas un chisme, aceptas que venga la persona y escriba en tu mente y en tu corazón. ¿Hay alguien en casa? Y alguien está reescribiendo tu libro. Cuando Jesús lo escribió, cuando te estaba formando en el vientre de tu madre, de acuerdo al Salmo 139. Y dejas que el pastor reescriba tu libro. Ten mucho cuidado que lo que escuchas coincida con la palabra
Y cuando coincide con la palabra, el Espíritu va a activar las cosas que están escritas en ti, que fueron luego formadas. Entonces vas a ver las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas solamente. Yo te voy a comentar algo. Mira, cómo Dios nos va enseñando todas las cosas antes que sucedan. Te voy a contar algo. En una ocasión un Señor me dio una visión. Estaba como en el medio del mar, pero todo era tsunamis. Todo era tsunami, hermano. Pero todo. Las olas se levantaban de acá, las olas se levantan de enfrente, de atrás, de todos lados se levantaban las olas. Y aquí era pura agua. Y yo iba corriendo. Pero no iba corriendo sobre el agua. Había como un muro, nada más, que apenas salía del agua. Y yo corría por arriba del muro. Y pasaba corriendo y caía un tsunami, y pasaba corriendo y caía la otra ola, y pasaba corriendo y caía la otra ola. Y de pronto se acabó, hermano. Se acabó, el murito se acabó. Y cuando se acabó el murito, Señor, dije, y clamé y como veo con el impulso, me lancé al aire. Y ya el agua me iba a tragar, las muchas aguas. Entonces apareció una cuerda en el aire y me agarré de ella. Y esa cuerda me llevó hacia arriba. Así ha sido nuestra vida. Persecuciones. Las muchas aguas tratando de ahogarnos, tratando de apagarnos. Pero aquí vamos, sonrientes. Como dice aquí el canto, feliz cantando alegre. Yo vivo siempre así, así, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Cómo podrá estar triste, hermano? Si van pasando dificultad tras dificultad. ¿Cómo no vas a conocer al que está dentro de ti? Eso sería catastrófico. Aquí adentro, en el aposento alto. Este es el aposento alto, donde Jesús puede estar con su discípulo llamado Marta, donde Jesús puede estar con su discípulo llamado Elizabeth, donde Jesús puede estar con su discípulo enseñándole, llamado Guadalupe. Porque el discipulado no termina, hermano. Hay alguien en casa. Esa es la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesús. Y Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de Jesús para que lo conozcamos, para que Él nos enseñe a conocer quién es el Padre.
Cuando Dios cambió mi vida, hermano, mi esposa no creyó. Y tenía razón para no creer. Teníamos 5 años de casado. Hoy vamos a cumplir 40 años de casado. Ahora, si Dios nos concede, en diciembre. El 25 de diciembre. 5 años yo viviendo en las cantinas y en los cabarets. Yo le decía, ¿por qué te casaste con ellos? Y tú sabías que a mí me gustaba tomar y era un borracho. Porque yo te amo. Más. 5 años, hermano. Y ya teníamos las dos pequeñas que tenemos. Y ella tomó una decisión sin decirme nada. Irse de mi vida, desaparecerse y llevarse a las 2 niñas. Pero ella nunca me dijo nada a mí. Y cuando estaba por irse, el Espíritu Santo vino y entró sobre mí y cambió mi vida. Y nunca más volví a las cantinas y a los cabarets. Entonces, en lugar de irme a las cantinas y a los cabarets, el Espíritu Santo me dio amor por su palabra y yo pasaba las noches leyendo la palabra. Y ella decía, está fingiendo para que no me vaya. Ella pensaba, ella ni siquiera se daba cuenta que yo no sabía. Y ella creía que yo estaba fingiendo para que ella no me abandonara. Y teníamos ahí como un mes o más o menos, unas 5 o 6 semanas, que yo no me iba a las cantinas, me quedaba a leer la Biblia. Y empecé a memorizar las escrituras. Entonces, en una noche, fíjense bien, hermano, una noche, ella tuvo un sueño. Y cuando despertó, yo ya estaba leyendo la Biblia y me dijo, mira lo que soñé, me dice. Soñé a un hombre vestido de blanco, con su cabello blanco largo, que se fundía, el blanco de su cabello se fundía con el blanco de su túnica, impecables. Lo miraba de espaldas. Y de ese personaje salía una voz que decía, sigan a Jesús. 3 veces sonó la voz y dijo, sigan a Jesús. Sigan a Jesús. Y me vino y me lo contó mi esposo. Y le dije a mi esposa, eso es lo que estoy haciendo, mi amor. Le dije, mira, Jesús es la palabra. Y por eso es que estoy aquí en la palabra. Y mi esposa entendió. Y ella, a partir de ese día, se sentó conmigo a estudiar la palabra de Dios. Pero ese fue el padre, un anciano de días, como en la visión del capítulo 7 en Daniel, con vestiduras blancas, con el cabello blanco, el anciano de días, el padre de nuestro Señor Jesucristo, hablando a mi esposa, diciéndole, sigan a Jesús. Y entonces mi esposa se juntó conmigo y se le fue la idea. Ya después de que pasaron ciertos años, me dijo, fíjate que yo pensaba abandonarte. Sí, cómo no, le digo. Cómo es bueno Dios, hermano. Pero es que es Dios el que nos dice, sigan a Jesús. ¿Por qué? Para que me puedan conocer a mí. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso, esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre. Pero para que te conozcan a ti, necesitan conocerme a mí, porque tú me enviaste a mí. ¿Hay alguien en casa? No puedes ignorar, hermana, hermano, al que está dentro de ti. Cuando tengas alguna situación difícil,
Cuando tengas cualquier necesidad, hermano, para eso Jesús está allí. Él es el proveedor. Él es el pastor. Por eso David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Hay alguien en casa? Y eso es lo que el Señor quiere, que conozcamos a Jesús. Es lo que el Padre quiere, porque el único que nos puede dar a conocer al Padre es Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, aquí no se trata, hermano, de un conocimiento, se trata de revelación. Por eso aquel hombre hizo una reforma con el puro conocimiento. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo para que por la revelación del Espíritu Santo podamos adorar a Dios en el Espíritu y en verdad. ¿Hay alguien en casa? Y Jesús dice una palabra en el versículo 4 para ya pasar al siguiente versículo. El versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo podemos darle gloria nosotros a Dios? Cuando nos manda a hacer una cosa y la hacemos hasta que está hecha, entonces el Señor puede glorificarse. No cuando hacemos las cosas a medias. Amén. Las palabras de Jesús son muy sencillas y muy claras, hermano. Alguien puede decir son muy profundas. No, hermano. No, hermano, no son profundas, son sencillas. Que un niño las puede entender. Cuando decimos que son muy profundas es que le queremos dar un sesgo misterioso. Los apóstoles no andaban con rodeos. Ellos conocían del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Entonces cuidemos nosotros que el que vive adentro de nosotros viva con nosotros aquí. No lo ignores, porque por ignorarlo caímos en la apostasía. Por eso el capítulo 5, versículo 9, creo que es de Hebreos, dice, hermano, de la siguiente manera. El versículo 11, hermano. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es increíble que tengas más de 20 años en la iglesia y nunca hayas oído la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque te enseñaron que está en el cielo. ¿Cuándo el Señor vino a orar a tu corazón?
Y si quieres escucharlo de afuera. Porque te dijeron que hay que subir al templo a escuchar la voz de Dios. Una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es escuchar a un hombre hablando de Dios. ¿O me vas a discutir esto? ¿Puede un hombre hablarte Dios a través de un hombre? Sí. Sí puede. ¿Y cómo sabes que un hombre está hablando de parte de Dios? Ah, porque te acomoda lo que él está hablando, te acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces las cosas empiezan a encajar y entonces la revelación empieza a llegar. Por el espíritu, no por lo que el hermano. Y por lo que el hermano está diciendo. Desafortunadamente, esa es la regla hoy. Aquí no me vengan a decir que Dios me habló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren que crean que Dios habla a través de ellos. Y ahí está la gente cautiva. Podemos hablar de Dios. Pero no se trata de hablar de Dios. Se trata de que Dios hable en nosotros. Claro, porque Él es aquí. Y si Dios está contigo, ¿quién? ¿Quién quieres que hable? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les bendecimos, hermanos. Seguimos adelante y ánimo, si alguien quiere estar aquí en la velada, es bienvenido. En el nombre de Jesús. Les bendecimos. Nos vemos el día de mañana en el discipulado. En el favor de Dios.